Relacionada a este fin de semana, finalmente se concreta lo que usted decía, la cuestión del PRIAN, bueno, se le suma el PRD. ¿Qué opinión le merece que finalmente, ahora sí, incluso por ahí hay un spot del partido político que lo trajo aquí a Presidencia de la República, que menciona que finalmente las máscaras se han quitado? ¿Qué opinión le merece esto? Y un último tema, si me permite. Pues ya lo dije, ¿no? Sí genera cierta satisfacción el tener la razón. En este caso no duele tener la razón. Siempre sostuvimos de que eran lo mismo, se engañó por mucho tiempo, pero como decía Lincoln, al pueblo se le puede engañar una vez, dos veces, pero no se le puede engañar toda la vida. Entonces ya quedó al descubierto de que son lo mismo, defienden la misma política antipopular, entreguista, se unieron para imponer el modelo neoliberal, para privatizar, saquear, imponer un régimen antidemocrático, corrupto, que llevó al país a una grave crisis económica, social, una crisis de pérdida de valores, porque durante todo el periodo neoliberal en que ellos dominaron, lo principal era el triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Era robar y robar y robar. Y ahora que se está llevando a cabo una transformación, un cambio, pues no se aguantaron los dominó el ansia Ambición, presidente. Y deciden quitarse la máscara y unirse. Es un hecho, la verdad, histórico, porque oficialmente se unen el PRI y el PAN. Antes se daba de facto la alianza, de hecho, pero ahora es legal, formal. Entonces sí es interesante, ¿no? Para incluso estudiosos de la ciencia política, en particular los estudiosos de la formación de los partidos políticos en México, en el mundo, los teóricos sobre partidos políticos. No solo Duverger, sino los estudiosos de México, sobre la formación de los partidos. Ya murió uno de los mejores estudiosos del PRI, Luis Javier Garrido. Es una tesis de doctorado en Francia sobre el surgimiento
el nacimiento del PRI. Todavía vive mi maestro Octavio Rodríguez Araujo, también estudioso de la formación de los partidos políticos. Ahora es maestro emérito de la facultad. Pero esto yo creo que no lo imaginaba así, porque se funda el Partido Comunista en 1919, si la memoria no me falla. Así es. Luego el PNR, Partido Nacional Revolucionario, que agrupa todos los partidos regionales surgidos después de la Revolución. Plutarco Elías Calles los junta y se funda el Partido Nacional Revolucionario, PNR, 1929, que es el antecedente del PRI. Luego, ese partido se transforma y es una época distinta porque gobierna el general Cárdenas y se convierte en Partido de la Revolución Mexicana, PRM, 1938. Es interesante porque al año siguiente, 1939, para oponerse a la política cardenista, a la política popular, patriótica del general Cárdenas, para oponerse a la expropiación petrolera, surge el PAN, un año después de la expropiación, 1939. Luego, el Partido de la Revolución Mexicana se vuelve a transformar en 1946, ya con el nombre del PRI. Y yo sostuve que la llegada de Salinas significó la alianza de facto entre el PRI y el PAN. Y a partir de ahí viene una etapa nueva, que es el PRIAN. Entonces, desde entonces vienen haciendo acuerdos apuestan a la llamada alternancia con la idea de mantener al mismo régimen, con un partido o con otro. Entregan la primera gubernatura, no quiere decir que no hayan ganado los panistas en Baja California, pero les permitieron, les dieron facilidades, no les pusieron tan fuerte el pie del acelerador en el fraude, como se hizo en Michoacán en aquel entonces. Entonces, la primera gubernatura era para demostrar que había pluralidad, simular. Y a partir de ahí, pues los acuerdos, hasta el último acuerdo de la reforma energética, de la reforma fiscal, de la reforma educativa, todo esto en el Congreso. Mientras una minoría se dedicaba a saquear.
Entonces, se logra el triunfo nuestro en el 18, se inician los cambios, que son muy profundos, porque, por solo poner un ejemplo, durante todo el tiempo que ellos estuvieron, la corrupción no era ni siquiera delito grave. Y ahora hicimos una reforma para que, de acuerdo a la Constitución, la corrupción se considere delito grave. Se hizo una reforma al Código Penal. Antes, en el régimen neoliberal, pues los que mandaban no pagaban impuestos. Entonces ahora pues tienen que pagar los impuestos. En 2 años hemos cobrado impuestos pendientes por 750,000 millones de pesos. Entonces todo esto los tiene muy molestos. Es también lo mismo de los medios de información, no de todos, pues, pero eran parte de la clase dominante del grupo que mandaba en México, una especie de oligarquía. Entonces ahora queremos que haya en México una auténtica democracia, que es el gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo. Y esto, pues, los tiene pues muy inconformes, molestos, y los lleva a quitarse las máscaras y a decir, sí, tal como son, ¿no? Somos lo mismo, ¿y qué? Es muy bueno esto porque se termina con la simulación, con la hipocresía. Mucha gente de buena fe pensaba, ¿no?, que eran distintos, incluso al interior de esos partidos. Y ahora pues se está demostrando que no es así. Claro que lo justifican diciendo de que lo nuestro es un peligro para México, que se está destruyendo a México. Incluso hasta de manera clasista señalan que pues es un gobierno de plebeyos. En eso tienen bastante razón. Lo que pasa es que no dejan de expresarlo de manera discriminatoria, ¿no? Un caricaturista del conservadurismo, de este grupo, que eran los que mandaban, acuñó una frase
diciendo que nosotros éramos el poder de los nacos. La 4T es el poder de los nacos. Y si lo analizamos profundo, o sea, le quitamos la parte esta discriminatoria, pues tiene razón, es el poder del pueblo. Pero eso es la democracia. Demos es pueblo, kratos es poder. Esa es la democracia, es el poder del pueblo. Entonces, por eso tomaron esta decisión. Además, con la intención de que no ganemos la mayoría en la Cámara de Diputados en la próxima elección. ¿Por qué no quieren que tengamos mayoría en la Cámara de Diputados? Ellos mismos lo expresan, porque pues no quieren que se apoye a la gente humilde, a la gente pobre. Cuando presenté la iniciativa para convertir en un derecho constitucional la entrega de pensiones a adultos mayores, a niñas, a niños con discapacidad, que se elevara a rango constitucional la entrega de becas a estudiantes pobres, la atención médica, los medicamentos gratuitos, votaron en contra. Entonces, no les gusta lo que, según ellos, sostienen es repartir dinero. Nosotros lo que estamos haciendo es entregando el presupuesto al pueblo y dándole preferencia a la gente que más lo necesita. Y siempre lo he dicho, hay gobiernos que dan y hay gobiernos que quitan. Y a mí me llena de orgullo representar un gobierno que da, aunque a eso le llamen populismo, paternalismo, porque no les creo su cuento de que lo que va a los pobres es paternalismo, es populismo, y lo que va a los de arriba es fomento o rescate, como lo han hecho históricamente. Entonces, quieren que no tengamos mayoría en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Bueno, porque la Cámara de Diputados tiene la facultad exclusiva de aprobar el presupuesto, y lo que quieren es seguir controlando el presupuesto para que el presupuesto no vaya a las mayorías, sino siga quedándose en unas cuantas manos, que siga habiendo, como era antes, partidas de moches, donde se reparten los políticos el dinero del presupuesto, o se utiliza el presupuesto para entregar contratos, concesiones, compras a los allegados al régimen. Entonces, por eso dicen, vamos a unirnos. Toda la alianza no es solo para ganar gubernaturas, para ganar presidencias municipales, para ganar congresos locales. No, lo fundamental, lo que quiere Claudia X González y todos los patrocinadores de este enjuague, es que no tengamos mayoría en la Cámara de Diputados. ¿Quién va a decidir al final de cuentas? Pues el ciudadano.
ya convirtieron la elección del año próximo en un referéndum. Va a ser ¿quieres que continúe el proyecto de transformación o lo frenamos, lo cortamos, lo paramos de tajo? Así está. Entonces no tenemos por qué quejarnos porque no nos vamos a aburrir. Va a estar interesante. Vamos a ver qué opina el pueblo.